Ok, buenas tardes muchachos y muchachas. Es un placer estar el día de hoy con ustedes aquí. Bienvenidos a la tercera sesión de Python Fundamentals. Mi nombre es Francisco Arquero. Para los que no me conocen, soy QA Automation Engineer de Gap. Y pues vengo a hablarles un poquito sobre algunos temas de Python. Primero, sobre mí. ¿Qué me motivó a mí a trabajar con Python? ¿O por qué yo siendo QA Automation Engineer me metí en el mundo de Python? He tenido la gran oportunidad de tocar este lenguaje y de automatizar muchísimas cosas. Es un lenguaje extremadamente poderoso y de sintaxis muy simple, bastante sencilla. Y pues a lo largo de mi carrera como QA Automation he tenido la oportunidad de automatizar herramientas o soluciones de líneas de comandos de Linux, servicios SSH, API Automation, UI Automation, Performance Testing, entre otras cosas, incluyendo la construcción de microservicios para probar colas de Amazon SQS y crear microservicios con Flask, Docker y Redis para utilizarlos como mediadores entre API y UI Automation con bases de datos. Entonces, ha sido como una jornada bastante interesante, una aventura bastante interesante con el tema de Python. Y también, pues, me gusta la seguridad informática, entonces Python se usa en ese mundo también para generar exploits o para hacer penetration testing. Entonces, por ahí también he tocado un poquito de Python. Detalles importantes que me gustan sobre el lenguaje. Y aquí tengo algunos aforismos de el Zen de Python. Beautiful is better than ugly. Explicit is better than implicit. Simple is better than complex. Complex is better than complicated. Flat is better than nested. And sparse is better than dense. And readability counts. Para mí estos son 20, pero para mí estos fueron los que más entre todos me han llamado la atención y para mí representan muy bien lo que es Python como lenguaje y el poder, sin embargo, simple y sencillo de leer que tiene el lenguaje en sí. Para el día de hoy, esta es la agenda. Vamos a trabajar con ciclos, los comprehensions y algunas funciones que están construidas dentro de Python. Con los ciclos vamos a ver la estructura básica de un for, un while. Vamos a trabajar list comprehensions y dictionaries comprehensions. Y después vamos a movernos a la parte built-in functions y vamos a trabajar zip, map y filter como funciones construidas ya propias de Python. Vamos a ver unos ejemplos de utilización y a lo largo de la explicación vamos a ir haciendo unos demos de código. Entonces, y siéntanse libres de hacer las preguntas que tengan en el momento en que tengan las preguntas para pues tener las preguntas frescas, no se vayan a perder esas preguntas. Si no tengo la respuesta, me comprometo con ustedes a buscar la respuesta y si no, ahí está Roda Acuña, que ese man sí se las sabe todas. Y hay otras personas por ahí también que están bastante empapados del tema. Ciclos. Vamos a iniciar con el for sobre una iteración numérica. ¿Qué pasa habitualmente? Nosotros en otros lenguajes de programación como Java, JavaScript o C Sharp estamos acostumbrados a un ciclo for que dentro de esos paréntesis tiene la inicialización de una variable, una condición numérica y después un contador que incrementa, ¿correcto? La forma de Python de trabajar un ciclo for de este tipo de iteración numérica normalmente se hace de esta forma, que es un for que va iterando sobre un rango de números que son retornados por la función range. Range básicamente lo que hace es generarnos un iterable numérico. En este caso, como estamos haciendo un range de 5, nos va a generar un arreglo o un iterable de números de 0 al 4. Entonces el for lo que va a hacer es iterar sobre ese arreglo y cada una de las posiciones que va iterando va a asignar ese valor de ese ítem a la variable i. Entonces ya nosotros dentro de i, dentro de esa variable podemos utilizar la variable para hacer índices, para hacer otras operaciones que requiramos dependiendo del propósito del ciclo, ¿verdad? Eh, También tenemos la aplicación del for con exactamente la misma sintaxis
para trabajar lo que vendría siendo en otros lenguajes de programación como un for each, que va a iterar nuevamente sobre un objeto que es iterable. En este caso tenemos como ejemplo una lista. Esa lista contiene un conjunto de palabras y básicamente lo que se está haciendo en este ejemplo es que estamos iterando sobre el arreglo de palabras y estamos realizando una operación, perdón, sobre la variable W, que es la que va a ir conteniendo el, el elemento sobre el cual se está iterando en ese preciso instante del tiempo. Estamos imprimiendo el valor de la variable y estamos haciendo una medición de la cantidad de caracteres, estamos imprimiendo la cantidad de caracteres también. Vamos a hacer un pequeño demo sobre el for. Aquí les traigo un pequeño código. Básicamente, primero vamos a hacer lo del for habitual normal. Este for, teóricamente, debería de iterar sobre un arreglo de 0 a 9 y tomar todos esos valores e imprimirlos. Si yo ejecuto, bueno, un detalle importante, la letra se ve bien, está muy pequeña, está muy grande. Yo creo que ahí está bien. Ok, cool. Yo creo que si puede ser un poquito más grande, sería bueno. Ok, Gracias. claro, con gusto. Vamos a hacerlo de 20. Algo así. Sí, gracias. Excelente. Ok, entonces en este caso básicamente estamos teniendo un arreglo de números y estamos asignando cada uno de los iterables sobre i y estamos imprimiendo esa variable i. Si yo hago la ejecución de esto, me va a imprimir, como pueden ver aquí en la terminal, uno a uno los valores sobre los cuales se está iterando hasta llegar a 9, que sería como el comportamiento normal de los ciclos que estábamos hablando antes, que tiene la variable declarada dentro y pues la condición numérica y el contador. En el caso de los ciclos con exactamente la misma sintaxis sobre otro tipo de iterables como palabras, etcétera, tenemos otro ejemplo por aquí, que este ejemplo tiene una particularidad. Este for está iterando sobre la lista que tenemos arriba que dice Hello, awesome people from Pack. Debería ser Gap, correcto. Pero intencionalmente introduje ese misspelling ahí para hacer una operación sobre variables dentro del ciclo. ¿Por qué? Quería mostrarles que aparte de que el ciclo está iterando sobre el elemento iterable, nosotros podemos hacer cualquier acción sobre la variable que está conteniendo el iterable que se está trabajando en ese momento. Entonces, por ejemplo, yo construí un if aquí, es un condicional sencillo, me pregunta que si la palabra es pack, entonces haga un volteo básicamente de la palabra pack y la convierta en gap. Lo que está haciendo ahí es tomando la palabra como otro iterable y lo estoy haciendo una reversión. Y después le estoy pidiendo que me imprima el resultado final y que omita hacer la impresión de la palabra pack por medio del continuo. En este caso, vamos a hacer la ejecución. Si ven en la terminal, imprimimos la palabra hello, es el primer iterable, segundo iterable awesome, tercer iterable people, cuarto iterable from y el quinto iterable es la operación de la reversión de la palabra al final, que diría gap. No sé si tienen alguna duda de momento. Me parece que se comporta mucho como los for each de otros lenguajes, que el for each agarra pues una variable de una colección. Me parece que es muy similar, sí. Correcto. Correcto. Y en este caso, pues no hay que cambiar la variable, digo, la sintaxis para nosotros iterar sobre un condicional numérico o sobre un condicional de iteración de elementos. Porque básicamente estaríamos iterando sobre arreglos o sobre iterables, pues en ese caso. Ok. Continuando, tenemos el while. El while tiene una condición particular, a diferencia del for,
y es que el while trabaja habitualmente por medio de una condicional booleana. O sea, se hace un mientras se cumpla una condición, vamos a seguir ejecutando, ejecutando, ejecutando hasta que la condición se quiebra. En este caso hay una, o hasta que la condición no se cumple. En este caso tenemos un ciclo while, tenemos un contador que está en cero y estamos haciendo una ejecución contando hasta que el número sea menor a 9. Entonces estamos haciendo básicamente una impresión de este número es y el número del contador. Aquí en esta línea estamos haciendo básicamente una reasignación o una sumatoria del contador incrementándolo en uno cada vez que el ciclo se ejecuta. Para el demo, yo hice el mismo ciclo, pero le hice un pequeño cambio. Entonces ese ciclo básicamente lo que hace es tener un contador que está en cero, imprime hasta que el contador sea menor a 10 y aquí yo imprimo el contador y hago pues el incremento de esta forma. En otros lenguajes de programación normalmente se hace un count más o un count más igual 1 también. Pues entonces quería mostrar eso en contraposición a la imagencita que tenía ahí para que vean que en Python también se puede aplicar ese mismo sistema. Si yo hago la impresión de esto, o la ejecución de esto, teóricamente debería imprimir de 0 a 9. Entonces, si ven, está haciendo exactamente la misma condición, pero la misma condición del for inicial que estaba trabajando sobre el range, pero con una condición booleana en este caso, no iterando sobre un elemento. De igual forma, si nosotros, por ejemplo, queremos hacer un ciclo infinito que se cumpla siempre hasta que se dispare una condición dentro del ciclo, podemos hacer un while true con mayúscula y él va a ejecutar y ejecutar y ejecutar hasta que la condición cambie. ¿Ok? No sé si tienen alguna duda con respecto al while. Ok. Vamos, siguiente tema. List comprehensions. Este es uno de mis particulares favoritos de Python. Un list comprehension es la capacidad que tiene Python de poder tomar una expresión y evaluarla y después e iterar sobre un iterable y construir una lista. Ejemplo, nosotros podemos tener una lista numérica, por ejemplo, el range que tenemos ahí de 10 y podemos tener un número o una operación matemática que nos va a ir construyendo una lista con el resultado de esa operación matemática. Ahora, habitualmente nosotros en otros lenguajes de programación, si nosotros, por ejemplo, tenemos un rango de 0 a 9 y queremos tomar cada uno de esos valores y elevarlos al cuadrado, se utilizaría una sintaxis como esta, que sería un ciclo como el que estábamos viendo antes, con un rango de 0 a 9. Cada una de las x se va a elevar a 2 y se va a juntar al arreglo o la lista que tenemos definida arriba del for, que se llama squares. Entonces estamos haciendo un append del resultado de cada una de esas operaciones. Eh, Esta es la forma habitual. Está también escrito en Python y también tenemos la opción de hacer listas, que en sintaxis se ve un poco más complejo porque tiene la implementación de un map, una función de la que vamos a hablar más adelante, y tiene un lambda que técnicamente es una función anónima que va a recibir una variable o más variables y va a tener una acción de evaluación y va a entregar un resultado. No voy a andar mucho en detalles porque creo que Andrés les va a estar explicando más en detalle qué son las funciones lambda, para qué utilizarlas, entre otros detalles. Entonces, este es básicamente pues, el escenario que vamos a trabajar para hacer el ejemplo de list comprehension. Vamos a tomar este rango de 0 a 9, vamos a elevar todos esos números al cuadrado y esperamos tener el resultado que estamos viendo en pantalla, abajo de squares. Si yo voy aquí, tengo la variable square, tengo el for y tengo, esto lo voy a comentar por ahora. Voy a imprimir squares.
Entonces, si yo hago la ejecución de este ciclo, me va a entregar este resultado. Resultado habitual, tenemos un ciclo, estamos elevando todos los elementos del range al cuadrado y tenemos la impresión. Son 1, 2, 3, 4 líneas de código. Ok. Aquí abajo estamos utilizando la función list, la función por default list, estamos utilizando map y dentro de ese map estamos utilizando un lambda, estamos evaluando una expresión, estamos subiendo al cuadrado, elevando al cuadrado, perdón, la variable x de cada uno de los iterables que están dentro del rango de 0 a 10. Si lo leemos de esa forma suena un poco más complejo, tiene un poquito más de complejidad. Es importante, keep it simple, keep it clean, como decía los, el Zen de Python. Entonces, ¿qué alternativa tenemos aquí para construir esto un poco más sencillo? Tenemos los list comprehensions, como acá. Entonces, vamos a comentar esto. Esto básicamente es un list comprehension. Aquí lo que tenemos es, en esta parte de acá, tenemos la operación que vamos a evaluar y tenemos el ciclo que va a iterar sobre el rango o sobre el iterable que estamos entregando. Entonces, en este caso estamos haciendo un for que va de 0 a 9. Cada uno de esos iterables se va a transformar en x y el resultado de cada una de estas operaciones de x al cuadrado se va a almacenar en una lista. Al final, esto nos va a devolver una lista con todos los números. Para definir un list comprehension es importante que se defina primero la lista, como estamos haciendo aquí con corchetes cuadrados, y dentro del list comprehension vamos a escribir la expresión que necesitamos evaluar, o sea, la expresión que nos va a dar el resultado, y después el ciclo que va a evaluar el iterable, en este caso, seguido el for, como ven aquí. Y si ejecutamos ese código, nos da exactamente el mismo resultado. Y tenemos pues básicamente dos líneas, la línea que hace la ejecución y la línea que hace la impresión del arreglo, y siempre lo podemos leer más sencillo que leer el list del map de la función lambda del iterable de range de 10, sino que tenemos, elevamos x al cuadrado todas las veces tanto el range de 0 a 9 nos permite. No sé si tienen de momento alguna pregunta en este caso. Chico, a nivel de performance, es el mismo para ambas, ¿verdad? Eh, Puede estar por milisegundos arriba el list comprehension. De hecho, que hay personas también que tienden a comparar map con list comprehension en algunos escenarios y pues hay una diferencia también de milisegundos en cuanto al rendimiento. Ya iba a depender de qué tan pesada es la acción que se va a realizar, ¿verdad? Ujú. Pero sí es una diferencia bastante corta, sin embargo, dependiendo de la acción que se va a procesar, podría ser más grande. Ok. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Seguimos. Entonces, ese era el ejemplo de list comprehension, ¿ok? Ahora tenemos nested list comprehension. Este tema lo traje porque en algunos casos la gente me ha preguntado y he escuchado el comentario de, ok, el list comprehension me puede dar a mí un ciclo que ejecuta o itera sobre un iterable. Cada uno de esos elementos son evaluados por una expresión y me retorna un resultado en una lista. ¿Qué pasa si yo necesito hacer dos ciclos, un ciclo anidado sobre el otro? Eh, Tenemos un ejemplo muy particular en este caso. Tenemos una matriz arriba que tiene tres filas y cuatro columnas. Va de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hasta 12. La idea de este ejercicio es transponer la matriz y obtener el resultado que estamos viendo al final del código abajo abajo, que sería tener un conjunto de filas que sean 1, 5, 9, 2, 6, 10, etcétera, etcétera. Ahora, habitualmente, ¿cómo tendemos a hacer
esta transposición. Podemos hacer un ciclo que va a iterar sobre un rango de 4, porque ya sabemos que cada una de las filas tiene 4 elementos, o tenemos 4 columnas dentro de la matriz, y podemos hacer una iteración sobre cada uno de esos elementos y hacer pues, la reversión, ¿verdad? Ahí tendríamos esos dos ciclos. Ahora, ¿cómo podemos hacer eso? Un poco más sencillo. Vamos de vuelta al demo. En el demo tenemos exactamente la misma matriz, pero en este caso lo que estamos haciendo es generando un pequeño list comprehension aquí que va a ser la evaluación de la matriz y la reversión, y después vamos a tener un ciclo más grande que nos va a iterar sobre la cantidad de columnas que teníamos. Si ven, en el caso del código que veíamos anteriormente, voy a volverme aquí, teníamos el ciclo grande, digamos, perdón, el ciclo padre que va a ser pues la iteración sobre las columnas, y tenemos el ciclo pequeño que va a ser la iteración sobre las filas. En este caso, lo que se hace es que el ciclo más pequeño, o sea, el ciclo que va a ser el trabajo de las filas, va a ir de primero. O sea, es el que se va a evaluar de primero. Nos va a dar el primer resultado. Y el segundo es el que va a ir iterando sobre toda la matriz. Eso al final nos va a generar un list comprehension de list comprehensions. Como este list comprehension retorna un resultado de tipo lista, eso lo vamos a agregar o hacer un append dentro de la segunda lista. Entonces, si ven, teníamos un montón de código allá, y aquí solo tenemos una línea de código. La línea de código que hace la reversión y la línea de código que imprime. Y pues la declaración de la matriz. Si ejecutamos el código, tenemos exactamente la misma reversión, con la diferencia de que tenemos menos código. Sin embargo, siempre se mantiene la legibilidad del código, que es sumamente importante, y lo mantenemos simple. No sé si tienen alguna duda de momento aquí con esto. Ok, hasta el momento todo claro. Vamos para el otro lado. Ese sería más que todo el ejemplo de List Comprehension y Nested List Comprehension. Eso lo pueden aplicar para un sinfín de cosas. Yo lo he aplicado inclusive para generar sesiones de usuario, por ejemplo. Para una prueba de performance, teníamos un método que logueaba al usuario, generaba un cookie, y ese cookie yo lo guardaba en un cookie jar, y pues con un list comprehension básicamente hice una lista de cookies para después inyectar esos cookies a la prueba de performance y no tener que hacer un login dentro de cada uno de los hilos que estaba haciendo los requests al endpoint que estábamos cargando. Entonces, pues hicimos ese list ahí y enviamos, en lugar de evaluar, por ejemplo, en este caso, hacer un append del row sub i, estábamos llamando a una función que hacía el login y que me retornaba un objeto de tipo cookie. Diccionarios también aplican para los comprehensions. Los diccionarios funcionan prácticamente igual. En este caso tenemos un ejemplo de un dictionary comprehension que va a generar un diccionario donde la llave va a ser el valor numérico que estamos evaluando, y el valor de esa llave va a ser el resultado de elevar ese número al cuadrado. En este caso, por ejemplo, si tenemos 2, la llave debería ser 2, 2 a la 2, 4. Del caso de 4, igual la llave va a ser 4, 4 a la 4, 4 a la 2, 16, y así sucesivamente. La idea es que genere un arreglo. Ahora, si ustedes tienen una función que va a construir un objeto que debería de ir asignado a esa llave, también en lugar de hacer esa operación numérica, pueden hacer una llamada al método que necesitan evaluar. Y eso pues les va a construir a ustedes un diccionario.
En este caso, también les traigo un pequeño demo que está por aquí. Ok. Este demo hace lo siguiente. Ok. Este de aquí hace pues la operación que estábamos viendo anteriormente, que es construir el, el arreglo de números. Si hago un print de result, teóricamente me debería dar un arreglo con la llave siendo 5 y el valor de la llave siendo el resultado de elevar el número al cuadrado. ¿Ok? Pero quería traerles un ejemplo que fuera no tan numérico y un poco más aplicado a tal vez algún otro escenario que pudieran trabajar de algún otro caso. Entonces, lo que hice fue lo siguiente. Ok, aquí tenemos una lista de frutas. Tenemos fresas, bananos, uvas, peras y manzanas. Y tenemos un método que nos va a permitir, una función que nos va a permitir a nosotros asignarle el precio a esa fruta. Ahora, yo lo que hice fue simplemente tener un diccionario dentro de mi función para retornar el valor hipotético de esa fruta. Asumamos que en lugar de estar iterando o obteniendo la información de ese arreglo, digo, de ese diccionario, perdón, asumamos que estamos yendo a base de datos y estamos obteniendo el precio de la fruta o de ese artículo en ese momento preciso del tiempo. ¿Ok? Y estamos retornando, pues básicamente aquí, la fruta. Entonces, el precio de la fruta, perdón. Entonces, ¿qué va a hacer nuestro Dictionary Comprehension en este caso? Va a tomar la fruta y la va a definir como llave y a eso va a agregar el valor del resultado de llamar a la función price fruits con la fruta sobre la cual estamos iterando. Aquí tenemos el ciclo que nos itera sobre frutas, que es el arreglo que tenemos definido en la línea 19, y fruit va a ser básicamente el objeto sobre el cual estamos iterando en ese momento. Entonces, si yo hago la ejecución de este código, me va a retornar a mí un diccionario que va a contener la fresa es 2, banano 2, uva 6, etcétera, etcétera. Si bien hace match con los valores que estaban aquí. Entonces, inclusive, yo podría hacer un debugging de esto y podemos ir viendo cómo, por ejemplo, aquí abajo, él está iterando sobre cada uno de los valores y cómo está yendo a llamar a la función una y otra vez. ¿Ven? Y básicamente aquí me está retornando a mí el valor que tiene la fruta específica asociada. En ese caso, la manzana tiene un valor de 3. Y ahí me construye básicamente pues la lista, digo el diccionario, con las llaves y su respectivo valor. Y ahí lo imprimimos y se termina la ejecución. ¿Alguna duda que tengan con respecto a ese Dictionary Comprehension? Ok, seguimos entonces. Perdón. Siguiente, Maps. Maps es una función bastante interesante. Maps lo que hace es tomar una función y tomar un iterable y aplicarle esa función a cada uno de los iterables que tenemos. ¿Ok? Entonces, dentro de la función map, recibimos como primer parámetro el objeto de función. En este caso, vamos a tener una funcioncita que nos hace una conversión de una letra minúscula a una letra mayúscula. Y al otro lado,
Después de la coma, el segundo parámetro, vamos a tener los caracteres que vamos a evaluar. En este caso es una lista de caracteres. Lo que va a hacer map en este caso es bastante similar a lo que estábamos haciendo antes con el list comprehension. Va a ser tomar ese arreglo de iterables, pero no tenemos el for, y cada uno de los elementos de ese iterable lo va a pasar como parámetro a change uppercase, y change uppercase nos va a convertir esa letra en mayúscula, nos va a retornar ese valor, y después la función map nos va a retornar un objeto de tipo map que nosotros podemos convertir en una lista, y al final podemos imprimirlo. En este caso, les traje un pequeño ejemplo por acá, que es el ejemplo que estaba allá. Y si ven, aquí tenemos el arreglo de caracteres, tenemos la función que nos va a hacer la conversión de uppercase, y esto lo voy a poner un debug aquí, un breakpoint, y aquí tenemos el proceso de iteración. Ese proceso de iteración básicamente lo que va a hacer es, bueno, como les mencionaba antes, tomar la función, tomar cada uno de los valores iterables y enviárselos por parámetro, evaluar la función y crear un objeto de tipo map que va a contener la lista de los resultados que estamos evaluando. Si, si yo hago un debugging de esto, vemos que la función empieza a ser llamada cada vez que es necesario hasta evaluar todas las letras, y obtenemos, como ven dentro de output list, una lista de las mismas letras que teníamos arriba, pero en uppercase. Básicamente lo que estamos haciendo es un string.upper. Nos transforma la letra en un uppercase. Y tenemos el resultado. Obviamente, como estábamos mencionando antes, íbamos de abajo, desde las bases hacia arriba, hasta algunas funciones más propias de Python. Todas estas operaciones se pueden hacer con ciclos, todas estas operaciones se pueden hacer con list comprehension también, y pues podemos aplicar maps en este caso. Hace un poquito más corta la sintaxis, se ve limpio, se ve claro. Ahí, como preguntaba el compañero anteriormente, hay ciertas diferencias de rendimiento entre list comprehension y maps. He escuchado y he visto que algunas personas prefieren usar list comprehension por la diferencia de microsegundos o milisegundos que hay de una operación a otra. Sin embargo, es bastante similar, dependiendo pues del procesamiento que esté realizando, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda en esa parte. Ok, eso es bueno, todo está quedando clarísimo. ahí, si no me equivoco, el map, cuando tiene que hacer un lambda, es un toquecito más lerdo, que tiene que crear ese lambda, ¿verdad? Ujú. List comprehension. Pero cuando no tiene que usar lambda, creo que son muy parecidos en realidad, o sea, la diferencia es mínima. Correcto, correcto, tiene usted toda la razón, caballero. Ok, vamos para de vuelta. Ah, se me olvidó poner demo. Fallo. Zip. Zip es una función particular. Zip permite tomar dos o más arreglos y convertirlos en una lista de tuplas. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos tomar uno o más arreglos, enviárselos a zip, y zip nos va a retornar a nosotros un objeto que va a contener un conjunto de tuplas. Esas tuplas va a ser el match entre cada uno de los valores que se está iterando. Detalle particular con zip, detalle particular con map: si nosotros pasamos dos listas y una lista es de 3 elementos y la otra lista es de 4 elementos, ambas funciones, y en realidad todas las funciones eh, que iteran, van a hacer la iteración
sobre la lista más pequeña. Entonces, en el momento en que la lista más pequeña se termina, ahí se para la ejecución. Si yo tuviera, por ejemplo, en este caso, 1, 2, 3 como valores numéricos y 1, 2, 3 y 4, se harían tuplas de 1 con 1, 2 con 2, 3 con 3 y 4 quedaría eliminado del proceso de zipping porque no tiene un match, no tiene un compañero pues en la otra lista, en la lista base que se está tomando para iterar porque es la lista más pequeña. No sé si tienen alguna duda al momento con la explicación. En ese caso, ¿lo quita del todo o pone not the number? Lo quita del todo. Ok. Ujú. Sí, ese lo quita del todo. Ahora, un par de detalles particulares de zip. Si nosotros, por ejemplo, enviamos zip y no enviamos nada, entonces no se cae, no tira errores. Lo que pasa es que genera una lista vacía. Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta. Y zip puede iterar sobre varias listas. Podemos iterar, en este caso tenemos number list y string list, pero podemos agregar otra lista. Podría ser string uppercase list, algo así. ¿Ves? Y entonces él haría matches sobre las tres arreglos, siempre iterando sobre la lista más pequeña y generando tuplas como resultado. Vamos a ver, vamos a hacer un pequeño demo. Si Ujú. tienen una pregunta con respecto a eso, pueden tirarla, no hay ningún problema. Sí, yo me preguntaba exactamente cómo se ve el resultado, pero bueno, ya lo vamos a ver. Ok, ok. Entonces, aquí tengo este pequeño ejemplo. Entonces, este ejemplo lo que hace es, como estábamos hablando anteriormente, hacer el zipping del match de cada uno de los valores de 1, 2, 3 con 1, 2, 3. Y también estoy haciendo el ejemplo de qué pasa cuando estamos tomando un zip que está vacío. Entonces vamos a imprimir los dos zips. En este caso, estoy construyendo con base en el objeto que me retorna zip una lista aquí. La estoy asignando a result list y ese result list lo estoy imprimiendo abajo, aquí. Y después estoy tomando zip, estoy agregando las dos listas y estoy asignando el objeto a result y con la función set estoy generando una lista de tuplas que están contenidas dentro del result. Entonces si yo hago la ejecución, vamos a ver algo como esto. Tenemos tenemos en este caso primero aquí, tenemos el resultado de zip no teniendo ningún parámetro dentro, como ven no tira ningún error, no se cae, retorna una lista vacía. Y abajo tenemos un set de tuplas que tienen empate 3 con 3, 1 con 1 y 2 con 2. Las tuplas normalmente son inmutables, entonces son bastante funcionales en algunos casos donde queremos hacer un match y no queremos que se haga ninguna modificación. Yo personalmente utilicé zip una vez que necesitaba hacer match de los cookies, como le estaba mencionando anteriormente en una prueba de performance. Tenía una lista de cookies y tenía una lista de usuarios. Entonces yo tomé zip, mandé la lista de usuarios, mandé la lista de cookies y hice un match de los usuarios con los cookies. Después le entregué ese lista de tuplas al runner principal de mi performance test. Hice un slice, dividí la lista grande en sublistas, hice una conexión SSH con los servidores con las instancias de AWS y le envié un archivo pickle a cada una de esas instancias de AWS para que contuviera las sesiones que yo quería para cada uno de los nodos distribuidos de Locus en ese momento para generar performance testing. Entonces, es como un ejemplo de cosillas que he hecho yo con zip orientado a QA Automation y performance testing. No sé si tienen alguna duda particular sobre zip. Si digamos cuando haces result igual a zip y le mandamos la lista de números y la lista de strings y ahí imprimimos result, ¿qué saldría? Saldría esto, mira.
Ujú. Saldría un objeto de tipo zip. Entonces ese objeto que nosotros tenemos, el objeto iterable que zip está construyendo con un conjunto de tuplas, ese objeto nosotros tenemos que convertirlo en algo. Por eso utilizamos un set para Ah, ok, ok. convertirlo. Ujú. Ujú. Ok, entendido. Ujú. Ajá. En el caso de map, por ejemplo, map nos retorna a nosotros un objeto iterable de tipo map. Entonces, cuando nosotros hacemos un debugging, lo que vemos es un objeto así, zip object de tipo objeto y no vemos nada. Cuando se hace el procesamiento o sea, cuando se utiliza la función list y se le pasa como parámetro el objeto de tipo map o el objeto de tipo zip, tenemos como resultado la lista convertida de las tuplas en este caso, o en el caso de map, la lista convertida del iterable de los resultados que se procesaron de la función. Si lo mantengo como un zip o como un map, ¿me sirve para algo? Siempre hay que pasarlo al list inmediatamente y listo. Yo nunca he utilizado directamente el objeto zip para nada más que hacer la conversión. No te sabría decir sinceramente si el objeto zip tiene un propósito particular. O sea, usted puede tomar el objeto, retornarlo, tenerlo por ahí, después procesarlo y convertirlo en una lista o en un diccionario, lo que usted necesite. Ya ahí habría que ver para qué lo necesita, pero no he hecho ese ejercicio particular. Y eso se puede hacer inline, como hacer el set y hacer el zip dentro. Ujú. Ok. Sí, solo que ahí vamos de vuelta a la parte de los end de Python. Siempre es muy importante, en muchos lenguajes de programación nosotros podemos hacer operaciones sobre una línea de un montón de cosas. Y es muy importante que intentemos mantener todo simple y limpio. Mantenerlo bonito, mantenerlo legible y mantenerlo estéticamente bonito. Entonces, en algunos casos es preferible más hacer las dos operaciones separadas en un par de líneas. Pero sí se puede hacer, como decís vos. Ok. Ujú. Vamos a ver. Y tenemos filter. Filter es otra función interesante. Filter nos permite a nosotros, de una forma elegante, hacer un filtrado sobre una secuencia o sobre un iterable. Entonces, nosotros podemos tener una expresión o un método que nos debe de retornar true o false y tenemos el iterable sobre el cual vamos a recorrer para obtener cada una de las variables que vamos a evaluar. Eh, Filter nos va a retornar a nosotros una lista de todos los resultados positivos que se dieron sobre la evaluación de la expresión. En este caso nosotros tenemos un lambda que está recibiendo como parámetro un x y ese x es básicamente un subdiccionario em, que va a contener una llave nombre y va a contener un valor. Entonces, arriba nosotros tenemos el diccionario, tenemos la lista de diccionarios y tenemos el primer diccionario, tiene como nombre Python, tiene 10 puntos. El segundo diccionario tiene como nombre Java, tiene 8 puntos. Nosotros estamos pasándole al filtro una función lambda que básicamente nos va a preguntar si el valor de nombre es Python. Y estamos pasando el iterable que sería diccionario A. Al final de la ejecución deberíamos de obtener la o las objetos que hicieron match con la función que estábamos o con la expresión que estábamos evaluando. Como les digo, esa expresión siempre tiene que retornar o un true o un false para que el filter pueda definir, ok, si me retornó un true, significa que este objeto está contenido dentro de esa lista. Entonces voy a agregarlo a la lista de resultados. Si no hace match, me retorna un false, lo elimino de la lista de resultados. Es como para discriminar. Y si vamos al demo. Ah, perdón. Antes de,
un detalle que se me olvidó mencionarles y que me acabo de acordar ahorita con el código del demo. Zip tiene otra particularidad. Perdón por meter este tema así tan estrellado. Nos devolvemos el cassette a zip. Zip tiene la particularidad de que usted puede hacer zip de dos arreglos o más arreglos, pero usted también puede hacer un proceso de unzip. O sea, puede descomponer la lista de tuplas que tenía en un conjunto de listas otra vez. Entonces yo traía un ejemplo aquí. Vi esa otra aplicación de zip. Aquí estamos conteniendo básicamente el result set, que fue la lista de tuplas pues, que enviamos. Y estamos poniéndole un asterisco antes de la variable de lista de tuplas para hacerle saber a zip que lo que necesitamos es hacer una descompresión y estamos asignando el resultado de zip a dos variables en este caso. Entonces, aquí tenemos A, tenemos B. Teóricamente, zip con esta operación, si recordamos, teníamos estas dos listas, la lista numérica y la lista de palabras. Teóricamente, en este caso, él debería hacer el zip, debería imprimir este resultado que está aquí, y después, a la hora de hacer un zip de asterisco la variable que contiene las tuplas, debería de retornarnos en cada una de las variables A y B una lista separada con los elementos, como originalmente estaban en la línea 50 y 51 del ejemplo. Entonces, si yo ejecuto esto, si bien tengo una tupla de los elementos 1, 2 que está aquí y 3 que está acá, y del otro lado tengo otra tupla con los elementos 1, 2 y 3 en palabras. Entonces él lo que hace es la descomposición y me retorna dos tuplas. En caso de que tengan en algún momento un resultado de un zip que necesiten descomponer nuevamente por algún motivo. Pues ahora comentamos esto. Chico, Dímelo. si en ese caso yo no defino B, sino que nada más defino A, él igual hace el unzip solo en A y desecha B, digamos, desecha el resto de tuplas. O da un error. Vamos a ver qué pasa. Ah, me falta un espacio aquí. En este caso no nos está retornando nada. Necesitamos hacer la asignación de las dos. Ok. Ujú. Si yo hago ya la asignación de las dos, entonces en ese caso, sí me retorna. A ver. Realmente lo que te está retornando cuando haces la Sí. asignación de uno es el objeto, digamos, el objeto en sí de zip. Entonces, Mm, ves que de hecho ahí te lo dicen. ajá. Ah, ok. Sí, sí, porque estoy haciendo una asignación a una variable. Sí, habría que Exactamente. probarlo con tres tuplas y solo usar A, B y desechar C, por ejemplo. Ujú. A ver, queda distinto. Entonces si yo hago esto, y se busca. Sí, mira, lo que hace es retornar igual, no hace el unzip, sino que lo que hace, bueno, sí hace un unzip, pero lo que hace es retornar una lista de las dos tuplas. Ujú. Ujú. Ok, interesante. Good. A ver. Ahora sí, vamos con el filtro. Y este es el tema del filtro. Aquí, básicamente estamos haciendo el ejemplo que estábamos viendo anteriormente. Tenemos una lista de diccionarios. En la posición 0 tenemos Python y en la posición 1 tenemos Java.
lo que vamos a hacer es aplicar la función lambda para evaluar si el nombre del iterable que estamos recibiendo en ese momento es Python o no. Si no es Python, retorne un false, no lo agrega dentro del resultado final. Si es si da true, entonces teóricamente debería construirnos una lista. Entonces, esto estaba comentado, esto no estaba comentado. Me retorna un filter y a este filter tengo que hacerle una. Y ahí tenemos la lista perdón, la lista de los objetos que hicieron match con la expresión lambda que estaba haciendo el filtrado. Entonces, básicamente es un buscador que nos va a decir, ah, sí, este elemento está contenido dentro de esta lista. Ok, métalo dentro de esta lista, dentro de este result set. Este objeto no hace match con la expresión o con la función o con el resultado booleano que estamos esperando, es un false. Ok, entonces la discrimina, no la agrega dentro del resultado. Y básicamente, pues eso es lo que hace el filter. Filtra, busca dentro de la lista padre todos los elementos que hagan match que hagan match true con la expresión que se está evaluando y nos construye una lista, bueno, un objeto iterable con el resultado de los objetos que se encontraron dentro del proceso de búsqueda. Y eso lo transformamos en una lista, lo imprimimos y como pueden ver tenemos name Python, tiene 10 puntos, hace match. No sé si tienen alguna duda con respecto a esa parte. Ok. En el em, Francisco, que en el chat te Ujú. puso Andrés un request ahí pequeño para que hicieras una prueba. ¿Qué se hizo? ¿Dónde está el chat? Básicamente, la idea es hacer la ejecución del. No, que tal vez como antes vimos list comprehension, Ajá. ver que digamos, también se puede hacer ese filter, se puede hacer como en un list comprehension también. Ajá. Ok. Y en ese caso, ¿qué sería mejor? ¿Hacer el filter o el list comprehension? En el performance. Supongo que es más claro usar filter. Ahí sí no sabría decirte cuál va a tener más o menos rendimiento. Yo pienso que lo mejor sería testearlo uno mismo, o sea, hacer un time it eh, y ver cuál le funciona mejor. Tal vez si lo que está buscando es performance, si la diferencia no es mucha, yo personalmente preferiría list comprehension porque se me hace más fácil leerlo. Entiendo. Y ahí tengo la lista. El Toda la el experiencia. lambda no es, creo que no se ocupa, no, solo X, solamente X nada más, y un if al final. Pero puedo hacer la expresión lambda. ¿O usted quiere que lo haga con el if? Bueno, creo que se podría también. Sí, porque si yo hago esto, teóricamente él debería ser pero. Es que no lo estás comparando con que sea igual a Python. Sí, cierto. Ujú.
¿Cómo debería ser la comparación aquí? Yo decía poner solo X y al final poner un if. De hecho, yo lo puse ahí en el chat, no sé si si lo puede ver ahí. Madre, no sé dónde, no sé cómo ver el chat. O se lo pasa a Slack. Ujú. Ujú. Ujú, también. Lo podría hacer así. Y eso nos daría el resultado del match. No sé si tienen alguna duda con respecto al filter. Nope. Ok. Y pues vamos de vuelta a la presentación. Muchas gracias. Ha sido un placer estar con ustedes el día de hoy. Si tienen alguna duda o algo en lo que les pueda ayudar, con muchísimo gusto, me pueden contactar por Slack, por el correo o pueden pasar por mi cubículo aquí en Gap Medellín y nos podemos ir a tomar un café y hablar de Python. Va a ser un placer para mí. Y eso sería para el día de hoy lo que teníamos como presentación del Fundamentals. Muchas gracias. Muchas Si gracias, alguno, Juan. Muchas Muchas gracias. gracias. si alguno Gracias. quedó con Gracias. alguna duda, Ah, chicos, si alguno terminó con alguna duda, pregunta antes de que se vayan. Y ahí está ujú, el chat del code de Python por si no está en el chat. Ajá, también. ujú. Si tienen alguna pregunta, duda o algo, este es el momento, pueden dispararla. No, Si no yo quieren, quisiera saber, perdón, yo quisiera saber, digamos, como para la siguiente semana, si tenemos que hacer algo, no sé, aparte de practicar, digamos, pero si hay algo que, digamos, en que debamos enfocarnos o debamos hacer. Andrés, este es un momento para una buena respuesta suya. Si necesitan es- algo este es para su la momento próxima para semana, brillar. Es mi momento para brillar, exactamente. quieren que usted los pongo a hacer ahí una bomba atómica, algo así. Bueno, creo que para la próxima semana creo que tal vez el tema más fuerte que se va a estar hablando tal vez uno de decoradores y generadores en Python. Entonces, y tal vez si quisieran por su cuenta leer un poco antes de ir a la presentación, pues creo que les podría ayudar bastante para que les quede Ok. más claro, porque sí es como un tema muy pythonesco, entonces tal vez un concepto que tal vez no hayan visto en otros lenguajes, pero igual no creo que tampoco sea como muy necesario, eh, pues que como que tengan que ir preparados. Voy a tratar de hacer la presentación lo más clara posible para que cualquiera pueda entender. Ok, cool. Gracias. Pero bien. ¿Algo más? Jóvenes, ¿no? No, No. Listo. Bueno, quedamos en eso. Muchas gracias a todos los que participaron. un Muchas placer. gracias. Gracias. Gracias, Hasta hasta luego, luego. gracias. Pura vida.